¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en otra edición del 30 Te Ayuda, correspondiente a hoy día, miércoles, ya 16, 17, 16 me parece, sí, 16 de octubre. Ya pasamos la mitad del mes, vamos en tierra derecha, preparándonos para fin de año. Y en un día como hoy hay una celebración que es terriblemente importante y que eh, debiéramos considerarlo con mucha más fuerza, porque si en general todos hoy en día, especialmente los que ya somos adultos, o requete adultos como en mi caso, estamos donde estamos, en primer lugar es por la familia que nos tocó, que en su momento nos entregaron o nos siguen entregando todo lo que ellos han podido darnos en cuanto a formación, me refiero. Y en segundo lugar, pero no menos importante, a personas que han tomado una decisión de vida que honestamente creo que es para valientes, porque se convierten de una u otra forma en los papás de muchas niñas y niños. Son personas que marcan habitualmente la vida de otros completamente, y que sobre ellos también de repente muchas veces los que hoy día somos padres descansamos casi injustamente responsabilidades. Me refiero al educador, al profesor, que por lo demás hoy día se está celebrando el Día del Profesor en nuestro país. Por eso que hoy día tenemos un programa bien especial con educadores que han hecho de esto su forma de vida. En primer lugar, quiero darles las gracias por tomarse un tiempo que tal vez estaba destinado para otra cosa a don Fernando Rojas, director de la Escuela de Huerta de Maule. Don Fernando, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está usted? Muy bien, y muchas gracias también por sus palabras con respecto a nuestra opción de vida más que de una profesión, ¿cierto? Muy bien lo decía usted. Sí, nos encuentra en una parte de la historia que, como siempre ha sido, profesores que están recién egresando, otros que ya estamos yéndonos del sistema, pero siempre con las ganas de hacer, lo que prometimos en un momento de nuestras vidas cuando decidimos sumarnos a esta tarea. No es fácil. Yo, lo comentábamos, soy presidente de la Agrupación Nacional de Profesoras y Profesores Rurales de Chile. Ya me está dejando sin pega, si eso es lo que Sí, tenía que contar. lo tenía que decir, ya, pero yo se lo dije. ¿Y por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque la experiencia de la educación rural es un tanto distinta a la educación urbana. Me imagino que muy distinto. Usted trabaja en Huerta de Maule, o sea, a pesar de que es una pequeña comunidad, básicamente estamos hablando de un sector rural, un poquito más que un caserío, para mi gusto, o muy pequeño pueblo, porque Huerta de Maule, en forma normal, es muy chiquitito. Sí, Siempre trabaja. digamos que, a ver, Huerta de Maule, el pueblito mismo, yo creo que no pasa más de 250, 300 habitantes. Por eso lo digo, casi un caserío, Claro, casi. sí. Fue comuna hace años. Fue comuna, según la historia. Según la historia, Sí, claro, sí. En un pasado glorioso que tuvo y Sí. que tal vez ahí debió fundarse San Javier, pero las cosas fueron distintas. Claro. Pero hoy en día es una comuna muy apacible, muy linda, tal vez un lugar muy bueno para descansar. Pero me imagino que usted tiene una historia, una trayectoria relacionada con Huerta de Maule, por lo que conversábamos ayer previamente, prácticamente de toda su vida. Porque usted cuando egresa como profesor, alcanzó a ser profe urbano. Alcanzó, pero parece que no le gustó mucho la idea. Estuve, creo que no más de un año, en una escuela urbana y me fui al campo por opción. ¿A dónde se fue? A la comuna de Peyúgue, en plena cordillera de la costa. Llegué a una escuela que había sido construida hacía como 5 años y que no tenía luz, no tenía agua. La manipuladora todos los días tomaba una carretilla
con la ayuda del profesor y de un asistente que teníamos para que nos ayudara a hacer el aseo. Éramos los únicos funcionarios en esa escuela. Y en la carretilla llevábamos el agua para prepararle el desayuno a los niños, para preparar el almuerzo a los niños y para echar agua en un tambor grande para poder tener para los baños. Y era una escuela nueva, solamente que no tenía luz ni agua. Se construyó y dijeron, bueno, Y ahí quedó. y ahí quedó. Algún día, estuve ahí 8 años en esa escuela, viví ahí de lunes a viernes. Muchas veces me quedé allá porque quedaba aislado, porque el camino era terrible, estamos hablando de plena cordillera de la costa, que es muy distinto el clima acá. Y tenía 30 niños, llegué a tener 30, 35 niños de primero a sexto año. Yo era el único profesor. Era bastante sacrificada la cosa. Don Fernando, me imagino hombre joven, muy joven en ese momento, tal vez, estoy suponiendo, unos 25, 30 años, cuando mucho, cuando usted, en el rato que... Un poco más. ¿Mm? Sí. O sea, ¿qué siente un hombre joven con todas las expectativas de desarrollo, de vida, de formar familia? Ir a enseñar donde no hay nada. ¿Qué siente en ese momento? ¿Cómo llegaban los papás también de esos niños cuando veían al señor profesor que estaba ahí a las 8 de la mañana tocando la campana para comenzar las clases? ¿Cuál es la relación que se forma justamente con esas familias que me imagino deben ser las más desposeídas, como era en la época? Culturalmente desposeída, pero no tanto en términos de recursos, pero sí culturalmente. Es que eso parte primero por la definición personal. O sea, cuando yo me decido a incorporarme a una labor como esta, no es que me decía porque, oye, mañana me dan ganas y voy a ser profesor, al otro día voy a ser carabinero y al otro día voy a ser bombero, no. Bueno, pero sino que hay una decisión que se toma en ese momento, pero también respaldada por principios pedagógicos que me convencieron. Freire y otros más, ¿cierto?, que marcaron pauta en todo lo que tiene que ver con la pedagogía propiamente tal, y que van más allá de enseñar a leer, enseñar a sumar. Entonces van también encaminadas a sumar a la comunidad a esa actividad. O sea, los niños aprenden no solamente porque está el profesor, sino que porque está además la comunidad activa promoviendo el aprendizaje. Con ese discurso uno se encuentra con gente, claro, que media escéptica, ¿cierto?, que viene a hacer acá, ¿por qué tan distinto? Además esa escuela ya tenía como 70 años de historia, ya habían habido cursos de 80 niños. Yo cuando llegué allá habían 30, que es lo que estaba quedando. Estaban disminuyendo. Pero la gente se fue sumando a las actividades de la escuela, actividades que logramos involucrar a las mamás, logramos involucrar a los papás, que es lo más difícil. Las mamás siempre están como más atentas y más disponibles, pero logramos involucrar a los papás en actividades culturales, en promoción de la cultura propiamente tal. Logramos organizar cursos de educación de adultos donde ya no llegaba nadie, y muchos papás terminaron en octavo año con nosotros en la escuela. Yo me quedaba los días sábados para hacer esas clases, y nadie se cuestionaba de que el profesor está trabajando el día sábado. Ahora los profesores trabajamos generalmente hasta el día viernes a mediodía, hasta las 2 de la tarde, 2 o 3 de la tarde, mayoritariamente. En la escuela. En la escuela. En la escuela, porque parece que ser profesor significa llevarse la pega para la casa, históricamente. Eso es de todos los días. Eso es de todos los días, los fines de semana. Pero ya nos quedábamos los fines de semana trabajando con los papás, con clases para que pudieran terminar su enseñanza media, su enseñanza básica, perdón. Entonces, esa realidad es así como esa. Después tuve como 10 años más ahí estaba en la costa, después me fui al otro extremo, a la cordillera, de Machalí hacia la cordillera, límite con Argentina. Es una escuela que estaba dentro de una reserva nacional de CONAF, de las pocas escuelas que hay dentro de una reserva, porque está dentro de la reserva hasta la reserva y nada más. Bueno, acá estaba eso, que era histórico. También ahí estuve con alumnos de primero a sexto año, también grupos, cursos de 30, 35 niños, y también como profesor unidocente. Desafío enorme porque
también me ocurría de que en esa zona neva. Quedábamos nevados y me tenía que quedar allá todo el fin de semana y hasta el día lunes estar con la sonrisa recibiendo a los niños, pero alejándome totalmente de lo que era mi familia, todo eso, postergándolo. ¿Valía la pena económicamente ese sacrificio, don Fernando? Porque me imagino que ya tiene una asignación distinta, tal vez como zona difícil o extrema, ser profesor rural en esas condiciones. ¿El Ministerio de Educación pagaba mejor como para hacer esto o daba exactamente lo mismo? En ese entonces no, en ese entonces era igual, era prácticamente igual. O sea, si había una pequeña diferencia, pero era muy marginal, o sea, no tenía ningún significado. Y además que todos aquellos aquellas subvenciones o bonos que se pueden dar por ruralidad, por ejemplo, en esta zona, la quinta, sexta y gran parte de la séptima no se paga. Se paga más bien en las zonas más extremas. Las extremas, claro. Es lo habitual, pero claro, dada la condición... sí, acá en algunos lugares como muy extremo aquí en la región. Pero si uno lo miraba desde el punto de vista económico, la verdad es que diríamos ahora es mal negocio. Definitivamente. O sea, si uno quedaba con el alma y el corazón muy grande, muy sintiéndose satisfecho de lo que se hace, sí, eso sí. Que era como, y sigue siendo lo más importante. Yo he recorrido gran parte del país con esta agrupación de profesores rurales. He estado en escuelas aymaras, he estado en escuelas mapuches, en escuelas aymaras donde hay 3 alumnos y hay un profesor. Y vive solito ahí con los 3. Hoy en día, acá en San Javier todavía existe la figura de la escuela unidocente. Todavía ya no es lo mismo que las escuelas unidocentes de antaño, donde efectivamente eran unidocentes. O sea, el profesor, yo fui siempre unidocente. Ahora harán 10 años, 15 años que soy director. Pero antes era unidocente. Yo era el que hacía todas las asignaturas, todas. Desde la matemática hasta educación física, religión y todo lo demás. Ahora no, ahora gracias a la gestión también del Departamento de Educación que tenemos acá, una muy buena gestión, tenemos profesores que van visitando estas escuelas unidocentes, pero que van a apoyar. Va el profesor de inglés una vez a la semana, van profesores de educación física, entonces ya no es tan unidocente como antes. Profesor, con su experiencia, ya usted mencionaba al comienzo, ya pensando pronto en retirarse a un merecido descanso, ¿cómo ve el futuro de las escuelas rurales en Chile? Porque su relato, claro, es entendible cuando estamos hablando de la década del 70. Basta recordar que a Constitución simplemente, y hoy día es una ruta casi de alta velocidad, ese era un camino de tierra, ¿no? Bueno, para las carretas y con suerte. Hoy en día está casi todo interconectado, está los medios, el internet, ya es una cotidianidad, o sea, el panorama cambió radicalmente. ¿Se van a mantener, cree usted, las escuelas rurales o se optará por una solución tal vez hasta más fácil? Pongámosle locomoción a los niños y para las grandes escuelas. ¿Cuál es el futuro que usted ve justamente de lo que ha sido toda su vida, el trabajo que ha desempeñado toda su vida? Yo quiero ver el futuro de las escuelas que se mantengan. Yo quiero ver eso. ¿Por qué? Porque usted en comunidades, las escuelas son como el eje central, articulan toda la vida comunitaria. El centro. El centro, claro. Saca la escuela y empiezan a desaparecer. Claro, ya las mamás no se juntan, ya los papás no se juntan, ya los niños no se ven actividades que se realizan previamente. Pero la verdad es que hay lugares en que está quedando 1, 2 alumnos. No es viable. Claro, entonces se dice teóricamente y desde el alma de que aunque haya un niño, debe haber un profesor. Pero cuando miramos las cosas también no cegando ni poniéndonos ciegos frente a una realidad económica, el tema cambia. Nosotros tenemos mucho temor del SLEP,
lo hemos visto, ya se ha visto en algunos SLEP que ya están funcionando y que han dicho, no, sabe que este no es rentable y lo miran desde el punto del el negocio propiamente tal, la rentabilidad económica no funciona, por lo tanto, hasta aquí no va a llegar con esta escuela. Como decía usted, le pongo los mejores transportes escolares a los niños y me los llevo a la ciudad. Pero esa comunidad, como comunidad ya no más, los niños van a llegar, van a salir muy temprano en la mañana, van a llegar en la tarde y a sus casas y ya no va a haber usted niños en las calles, nada de eso. Esa comunidad prácticamente muere. ¿Cómo enfrenta justamente esta realidad inminente usted como presidente de la agrupación de profesores rurales de Chile? Porque no estamos hablando que dice Javier, usted es el presidente nacional de profesores rurales. ¿Ven esta realidad como algo preocupante? Muy preocupante, lo hemos visto ya, hemos tenido varias reuniones a nivel de ministerio, con los últimos 2 o 3 ministros, lo hemos estado viendo. La intención que existe es que las escuelas sean viables, o sea, no sé, le vamos a poner todo el empeño, todos los recursos y todo, pero de pronto nos quedamos en que hay cosas que son solamente el discurso, porque llegado el momento de los que hubo, ¿cierto? El SLEP es totalmente autónomo, por lo tanto ellos deciden qué hacen con una realidad de escuela. Aquí en la comuna, por ejemplo, tenemos escuelas que tienen, entiendo, 6, 7 alumnos. No sé si el SLEP los va a mantener. El Departamento de Educación, con mucho esfuerzo, sí lo mantiene. Pero el SLEP no sé hasta dónde va a estar. Ahí está la gran duda, la gran incógnita que se va a resolver tal vez dentro de un par de años más y que finalmente se materializa este proyecto como se está materializando en algunas comunas del país. Don Fernando, ¿algún arrepentimiento por haber optado por ser profe rural en su vida? Porque esto, no sé, le permitió formar una familia, tener una vida como el común de las personas. Porque esto pasa casi a ser una suerte de, como dice por ahí, tal vez de manera muy manoseada o manía, pasa a ser un apostolado. Porque realmente, o sea, si usted me dice, me iba, no sé, me imagino, me iba el día domingo y me encerraba allá entre los cerros hasta el día sábado. O sea, ¿en qué momento Fernando Rojas vivía? Tenía tiempo para Fernando Rojas, para la familia, para los hermanos, no sé, para formar una familia, para la pareja. Bueno, ese es el reclamo que le hace la familia a uno y eso es inevitable. Pero al mismo tiempo la familia reconoce, ve que se está bien, se está feliz en lo que se está haciendo y la familia de alguna manera también se suma a eso. Por lo menos yo logré sí sumar de alguna manera ese sentimiento de apego con mi trabajo obviamente tal. Además yo venía, no siempre fui profesor, venía de otra profesión que también trabajaba en el campo. Entonces para mí no era ajeno ver esas comunidades, solamente la mirada de otro prisma. Yo venía del área de la salud. Entonces, por lo tanto, no me era tan ajeno estar allí en esas realidades del campo, desconectado, viéndome con mi familia los fines de semana nomás. Los profesores afortunadamente tenemos vacaciones largas en el verano, así que ahí podíamos sacarnos todos los balazos, claro. Oye, pero ¿en qué momento se produce ese cambio? Usted me dice el área de salud, o sea, ¿en qué momento ocurre ese cambio de Fernando Rojas que dice de, no sé, en qué área está usted, pero estoy entendiendo que también como posta rural por lo visto, a decir, ¿sabes qué más? La salud es buena, pero yo soy más útil preparando nuevas generaciones. Esa misma razonamiento fue el que utilicé. Además que siempre quise ser profesor desde chico. ¿Familia de profes? No. Pero sí, no con familia de profesores, pero sí mis padres, gente de campo, de acá de San Javier, admiradores y muy respetuosos hacia los profesores, hacia sus profesores rurales que tuvieron ellos. Entonces, recuerdo que mi papá era un orgullo tremendo. Él decía, mi hijo es profesor rural, él no decía, es profesor. Entonces, para él era una... Bueno, y ese tipo de cosas me fueron entusiasmando. Y vi que en el área de la salud, estuve un tiempo, sí, trabajaba en una posta rural, mucho tiempo, pero después me fui acercando hacia un área que se llama Educación para la Salud.
Y allí me empecé a meter más en el tema, ¿cierto? Picó el bicho. Claro, hasta que se dio la posibilidad de poder postular, ingresar a la universidad, y lo hice. Y ya pues, íbamos estudiando, íbamos trabajando y salimos. Pero el desembarco fue así, de esa manera, pero convencido de todas maneras. Don Fernando, en su trayectoria, mire, en lo personal, yo tengo alguna vinculación con el mundo de la educación. De hecho, hasta estuve estudiando para profesor en la universidad. Afortunadamente me echaron rapidito porque Bien. hubiese sido un desastre. Eh, pero mi abuela paterna, profesora. Un abuelo afectivo, profesor. La madre de mi hija, profesora. O sea, curiosamente estoy como menos rodeado por el medio. Y como digo, afortunadamente cuando fui estudiante de pedagogía en la Universidad Austral de Chile hace mucho tiempo, me dijeron, usted no sirve para nada, váyase para otro lado. Pero en aquellos tiempos, cuando yo fui alumno de escolar, me refiero, e incluso universitario, la figura del profesor era absolutamente respetada. Nadie se atrevía a levantar la voz o golpear o lo que sea, porque aparte que nos llegaba seguramente la cachetada del profe, y bien ganado, después nos repasaban en la casa. Claro. Hoy en día ha cambiado esa realidad. Yo sé que en la parte urbana la cosa está compleja, pero en el sector rural los niños siguen siendo los niños respetuosos que antaño fueron en Chile con el profesor, o también se está perdiendo eso. Yo diría que sí, yo diría que en lo medular sí, en lo medular se mantiene. Se mantiene esa mirada respetuosa hacia el profesor. Hay muchas escuelas en donde todavía nos dicen profesor y no tío, y no tía, cosa que nosotros nos resistimos a que nos digan tío o tía. Pero hay muchas escuelas en que nos dicen profesor todavía. Pero sí ha ido, como todas las cosas, se han ido modificando, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, acá en la zona, hay mucha gente de ciudad que se está yendo a vivir al campo. No es tanto como que la del campo, no, también hay mucha gente de ciudad que se va al campo, que compran parcelas y llegan allá con otras costumbres, con otra mirada cultural, y sí, y ahí ya empezamos ya con algunos cambios conductuales incluso de nuestros niños, que afortunadamente todavía no son un caos, ¿no? Todavía se pueden manejar. Interesante el alcance que hace don Fernando, honestamente no lo había considerado nunca en ese sentido. ¿A qué me refiero? Mucha gente está migrando de la ciudad al campo. A lo mejor yo estoy viendo de una manera muy negativa lo que es el futuro de la escuela rural. A lo mejor estoy profundamente equivocado y justamente esta repoblación del campo va a ser necesario que la escuela permanezca. Si es así, ojalá que permanezca, pero para bien. Don Fernando, hoy es un día particularmente importante, es el Día del Profesor, y quisiera invitar a un compañero de trabajo, que es don Matías Cruzat. Mati, amigo, por favor, pasa. Sí. Matías, me está pasando esto. Don Fernando, con la gratitud de Canal 30 y el cariño de Canal 30 por el servicio que usted ha prestado a la educación de San Javier, de la región del Maule, del país. Gracias, profesor. Le agradezco también, le agradezco su tiempo, le agradezco el que hayan pensado en nosotros, en los profesores, y sobre todo en los profesores rurales, porque es una realidad distinta, como usted bien lo ha dicho, pero estamos disponibles para seguir adelante a pesar de los cambios que vienen, estamos disponibles, los niños nos esperan y eso es nuestra... Muchas gracias. Don Fernando Rojas, profesor rural, presidente de la Asociación de Profesores Rurales de Chile, que nos ha acompañado en este programa, donde le damos justamente las gracias a estos profesionales que son parte fundamental de nuestras vidas, el profesor. Hacemos una breve pausa, continuamos de inmediato.